Yo tengo 33 años, soy de Uruguay y me crié en una familia católica, tomé la comunión y todo lo que normalmente hace una persona que se cría en una familia católica. Fui un tiempo a la iglesia, pero en algún momento empecé a sentir que había algo ahí que no me gustaba, que no entendía, como que yo escuchaba literalmente lo que decían y no me cerraban las cuentas, digamos. Entonces no sé qué habrá pasado, que en algún momento empecé a sentir así un rechazo gigantesco y como que me transformé en ateo y no quería escuchar nada de nadie ni nada. De hecho, mi mamá me acuerdo que muchas veces decía gracias a Dios tal cosa y yo me enojaba y decía no, gracias a mí que me rompí el lomo estudiando, lo que sea, ¿no? Y así me pasé un montón de años con un gran rechazo y cerrado a todo, hasta que un día vi el video del libro del secreto, el de la ley de la atracción. Pero después que vi ese video empecé a abrirme al concepto de la energía y empecé a aceptar que sí, que la energía era algo en lo que yo podía entender que sí aceptaba, que éramos parte de un universo más grande y que había ciertas leyes en el universo que funcionan y que se van cumpliendo y como creas o no te puedes escapar de que si yo suelto esto se caiga, creas o no en la ley de la gravedad. Y como esa hay muchas otras leyes que las podemos ver en el Kybalión, por ejemplo. Entonces empecé a conectar con este concepto de sabiduría ancestral. Un tiempo después, un jefe de un trabajo me dice: mirá, vos tenés la fuerza, si la aprendés a usar vas a ser un Jedi, si no te vas a pasar para el lado oscuro. Por el hecho de que yo tenía mucha energía, pero no la sabía controlar. Como que siempre estaba haciendo cosas, pero no era consciente del impacto que generaba mi presencia en lo que sea que yo hacía, o no tenía la delicadeza de tener en cuenta cómo afectaban los demás lo que yo hacía. Y ahí como que me abrió una ventanita a decir, ¿qué es esto? O sea, ahí me fui a ver Star Wars, porque tampoco la había visto cuando me lo dijo, hasta ahora sí entendía. Y un tiempo después empecé a buscar en internet qué es un chakra, qué es la energía y cómo funciona todo eso. Unos meses después conozco a una persona que me hace Reiki. Y en un momento llega un tobillo y me agarra el pie. Hasta el momento no me había tocado el cuerpo. Y después me pregunta, ¿qué te pasó acá y en la rodilla? Y yo decía, ¿cómo sabe que yo ahí tuve una lesión hace, en ese momento, 10 años? Y yo no le dije. ¿Y cómo sabe que en la rodilla siempre tuve un dolor que nadie nunca me supo explicar? ¿Y cómo puede una persona sentir eso? Entonces yo dije, mirá, no tengo ni idea de cómo hiciste, pero yo quiero. Presentame a tu maestro. Y justamente ahí empecé a hacer Reiki, y eso yo tenía 24 años. Entonces ahí hice la maestría en Reiki y mi maestra me dijo, bueno, esto no te hace maestro. Ahora vos tenés que ir a hacer tu maestría viviendo. Y seguí con mi vida y empecé a percibir las cosas desde otro lado, porque también empezaba a tener en cuenta que había algo energético que antes yo no lo tenía en cuenta. Y un tiempo también fui al Arte de Vivir, que básicamente es una escuela de yoga ayurvédico, y estuve aprendiendo ahí algunos conceptos de la filosofía del yoga, algunas prácticas, hice algunos retiros. Y bueno, y en ese proceso ahí conecto un día con el concepto de qué realmente es el budismo, o sea, qué enseña el budismo, o sea, qué significa el budismo, qué busca un budista. Y ahí conecté con el budismo. Y ahí fui a visitar varias escuelas porque el budismo tiene muchos linajes. Llegué a una que no me gustó, hasta que llegué a una que es el budismo Karma Kagyu, que es budismo tibetano. Y en esa escuela, digamos, a mí me resonó, pero justo ahí me fui a vivir a México. Y después de unos meses de estar rebotando por distintos lugares en México, me termino mudando a una cuadra del centro de budismo Karma Kagyu en Ciudad de México. O sea, imagínate el tamaño que tiene Ciudad de México y yo justo me vengo a mudar a una cuadra. Y bueno, y ahí empecé a estudiar budismo y dediqué unos meses exhaustivos a meditar y empecé a ver ciertas cosas que por ahí tampoco sentí, porque en mi proceso de desarrollo personal en ese momento todavía no había podido poner en práctica una de las cosas más importantes que enseña el budismo, que es lograr ver al maestro como un Buda. Y esa enseñanza es muy interesante porque el maestro es un ser humano, por eso está ahí. Entonces, como ser humano, tiene todo lo que incluye ser un ser humano. O sea, toda persona tiene sus impulsos, su cuerpo físico, sus hormonas, su cuerpo emocional, su cuerpo mental. No puedes escaparte de eso estando encarnado en un cuerpo humano. No se puede.
si estás encarnado en un cuerpo humano, de eso no te vas a liberar. Entonces mi ego se centraba en ver y decir, pero este tipo todavía tiene defectos. Entonces, ¿para qué me sirve a mí si este hace 20 años que está haciendo lo mismo y yo voy a terminar igual que este? No me permitía poder absorber lo que era para mí de las enseñanzas por estar juzgando lo que a mí me parecía que el otro debería haber resuelto. Y entonces, como que de todo ese proceso, yo seguía absorbiendo lo que me convenía, lo que no, lo que me gustaba y lo que no. Y así, unos años después de eso, tengo una crisis de pareja y eso me lleva a agarrar de vuelta mi libro de Enneagrama, que yo ya lo conocía desde hacía en ese momento como 7 años. Y ahí me pongo a leer mi libro de Enneagrama y en ese momento digo, bueno, no sé por qué, pero está claro que tener esta coraza alrededor mío de querer alejar a todos o de reaccionar no haciéndome cargo de mis emociones o de lo que digo, de no poder, digamos, estar empoderado de mi personalidad, me aleja del amor y del éxito en un montón de aspectos. Entonces no tengo ni idea cómo, pero elijo soltarme de esto y sé que va a ser duro. Y con ese deseo consciente aparece un maestro. Y ahí cuando conozco a Miguel Briceño, que es un gran maestro para mí, que vive en Playa del Carmen, y ahí empiezo a hacer los programas con Miguel, donde Miguel tiene 4 niveles. En el primer nivel te enseña el concepto de enneagrama, en el segundo nivel heridas emocionales, en el tercer nivel relaciones de pareja sana y en el cuarto nivel sexualidad sagrada. Y en ese momento se hace un cambio en mi paradigma y empiezo a ver la realidad desde otro nivel. Y bueno, ahí pasan cosas, ¿no? Me llama la abogada, me dice en el momento ese, o sea, el día después de que termino el curso, que quedo ilegal en México, que no va a renovar mis papeles, me peleo con mi jefe, me quedo en el medio de la selva. Y entonces ahí me entregué esos 3 meses a estudiarme a mí específicamente, a darme tiempo a mí, para poner en práctica todos estos conceptos que eran muy nuevos. Entonces empecé a observarme y a trabajar en mí, estando en un lugar ahí en la selva de Acumal. Y bueno, unos meses después me sigue resonando este concepto de sexualidad sagrada y empiezo a trabajar y estudiar el concepto del Tao y también el Tantra. Y entonces en ese proceso decido ir a todos los lugares que podía ir para aprender Tantra. Y todo lo que encontré en Tulum era una corriente del Tantra, que es el Neo Tantra, que es mayormente la gente que sigue las enseñanzas de Osho, pero que las aplicaron como cada uno pudo. Y obviamente ahí empecé a ver un montón de características y un montón de cosas que tampoco yo quería en mí como maestro. O sea, empecé a ver mucha gente que, digamos, abusaba de este concepto de sexualidad y lo hacía sexo, o que estaba creando estos espacios y estos ambientes, digamos, solamente para conseguir mujeres o lo que sea. Y no encontré ninguno que estuviera hablando de sexualidad sagrada, por lo menos hasta el momento en el cual yo decidí abrir una escuela, buscar un maestro y traer un maestro que esté enseñando lo que yo quería aprender. Entonces ahí se me ocurrió crear ese proyecto, entonces creé una escuela de Tantra, porque yo quería hacer mi maestría y además me anoté a todos los retiros que había ese año. Entonces el otro año fui a todos los retiros que había de Tantra en Tulum y bueno, ahí fue teniendo una experiencia empírica de las prácticas tan antiguas que están enfocadas en transmutar y trabajar con esa energía, que es la energía de vida, básicamente. Y entonces, bueno, de ahí también muchos de los conceptos con los que trabajo. Y bueno, en el medio me leí no sé cuántos, decenas de libros. Entonces hasta ese momento decido decir, bueno, ahora me siento listo para compartir todo esto que fui coleccionando con otras personas. Y ahí empecé a dar terapias, programas de acompañamiento, y bueno, eso se ha transformado en decenas de personas en distintos países con los que he trabajado. Y bueno, esa es un poquito mi historia.